Els veïns d'aquesta finca encara recorden la història de la Carmen i l'Enrique, una mare i un fill que vivien junts. Va haver-hi un moment en què els veïns van començar a trobar a faltar a la Carmen i li van preguntar al seu fill on era, i ell va respondre que ella estava a un geriàtric. Un temps després van saber la veritat i es van quedar estupefactes, perquè no només Enrique havia assassinat la seva mare, sinó que a més havia conviscut durant més d'un any amb el cadàver. Era una història de pel·lícula. L'assassí que va conviure amb el cadàver de la seva mare, la nostra flor del mal d'avui. Enrique Rus és un home de 45 anys, discret i introvertit, que treballa de taxista i conviu amb la seva mare, Carmen, de 70 anys. La convivència entre els dos sempre havia estat difícil, plena de retrets i discussions, i també de traumes. Tots dos guarden un secret que és l'origen d'aquesta mala relació. Cada dia l'Enrique se sent dominat per la seva mare i no sap com trencar el que ell considera un bucle de submissió. L'Enrique mai no ha tingut cap relació sentimental estable. La mala relació entre mare i fill passa inadvertida pels veïns, però un dia de novembre de 2002 la situació fa un gir cruel. L'Enrique decideix matar la seva mare per, com després dirà ell, alliberar-se'n. L'assalta a casa, li clava un punyal al clatell i la deixa morir. Després no sap o no vol desfer-se del cadàver i la deixa estirat al seu llit durant gairebé un any i mig. Quan els veïns que sempre els veien junts li pregunten on és la seva mare, ell diu que l'ha ingressada en un centre per a persones grans de Tarragona. Ell va dir que estava en una casa, d'una residència d'Alzheimer, que tenia el mal d'Alzheimer, però jo no m'ho vaig creure mai. Alhora, l'Enrique es gasta els estalvis de la seva mare, uns 250.000 euros en rellotges i festes. També deixa el taxi i contracta un xòfer. Amb el temps, una tieta de l'Enrique comença a sospitar, en veure les excuses que ell dona quan algú vol veure la seva mare, i per això presenta una denúncia per desaparició. I al febrer de 2004 la policia deté Enrique Rus en un bar de Cornellà. I ell s'ensorra. Quan surt a la llum que un home ha conviscut amb la seva mare morta i enterrada sota calç viva en el seu pis durant un any i mig, la notícia no causa indiferència. Sorpresa sí, pero claro, tantos engaños, ya no sabíamos si es que la habían matado y se la había llevado por ahí o la tenía... Lo que menos nos esperamos que la tuviera en casa. Parlem amb Sergio Heredia, periodista que va a Esplugues a cobrir la informació hores després que l'Enrique sigui detingut. Bueno, es la típica historia que la policía comunica por nota de prensa, pero la singularidad de este caso estriba en lo grotesco del episodio. La nota de prensa, al fin y al cabo, es esquemática. Viene a contar que han detenido a un individuo que ha asesinado a su madre después de haberla enterrado, haber hecho desaparecer el cuerpo durante 14 meses. Es todo lo que cuentan. A partir de ahí tú ya tienes que indagar, como pasa siempre, para extraer más información. Te tienes que mover al sitio, hablar con los vecinos, insistir más con la policía y sacar más notas que te puedan ser útiles para la redacción de la crónica, claro. Quan els veïns s'assabenten del que ha passat es queden estupefactes. Primer, perquè aparentment la relació entre el fill i la mare era completament normal. No arriben a entendre què ha pogut passar perquè el fill assassinés la mare, i molt menys què hauria passat entre els dos perquè ell continués convisquent amb el seu cadàver. Per què ho va fer així? Perquè és un malalt mental? Per venjança? O per un sentiment malaltís d'amor? És el 3 de desembre de l'any 2002. Una de les coses que sorprèn en aquest cas és el fet que l'assassí conviu amb el cadàver, ni un ni dos, sinó 14 mesos, cosa que ens porta a una pregunta. Tenint en compte que els cossos humans es descomponen, com s'ho va fer l'Enrique per amagar la pudor als veïns? Va posar tovalloles sota les portes i finestres per tal que l'olor no sortís. Va col·locar ambientadors. Com que amb això no hi havia prou, va sepultar el cadàver sota sacs de cal viva.
i el va rodejar amb espelmes aromàtiques. Així, Enrique Rus va aconseguir tapar la pudor del cos, però no va poder evitar que els veïns sospitessin per no veure la senyora Carmen durant més d'un any. I jo ja vaig dir que aquest noi havia matat a la mare. Sempre ho vaig dir-ho, a casa meva i a la meva família. Per entendre la psicologia de l'Enrique Rus, cal entendre també la feina de la seva mare. Carmen era prostituta. Fins i tot va arribar a ser la madame del seu propi bordell aquí al carrer Loreto de Barcelona. Però no era només en el seu prostíbul on la Carmen exercia la professió més antiga del món. També ho feia al seu pis d'Esplugues que compartia amb el seu fill. Fins i tot, en algunes ocasions, la Carmen obligava el seu fill a mantenir relacions sexuals amb els seus clients, ja fossin homes o dones. Quan l'Enrique acaba la seva feina diària com a taxista, arriba a casa seva i sempre es troba aquest mateix ambient de prostitució. I això marcarà molt la seva vida afectiva i sexual. Aquí és on comença a forjar-se el drama que passarà més tard a Esplugues. Hombre, lo cierto es que la forma en la que comete el crimen y la forma en la que trata el cadáver hay un componente de ensañamiento. Es decir, en ningún momento muestra ningún tipo de arrepentimiento, no va a la policía a confesar. Además, comete el crimen clavándole un cuchillo en la nuca y eso ocurre por algo. La forma en que se ha cometido el crimen tiene un trasfondo, hay algo que ha ocurrido ahí en el pasado. Si realmente ha habido abusos sexuales en la infancia, vamos, es un caso cuadrado. Era una puta. Mi madre era una puta. Pero no la culpo por eso. No es lo que hacía, sino cómo lo hacía. Maté a mi madre. Teresa Ioldi és la fiscal d'aquest cas tan peculiar. Revisa les proves, té al davant Enrique Rus durant el judici i ens explica les seves impressions. Yo creo que había una relación de dominación de la madre, lo que se llama en psicología una megapresencia, es decir, la madre dominaba absolutamente toda la vida de su hijo. Y yo creo que lo que le ocurrió a Enrique Rus, además de no aceptar la profesión de su madre, además de decir él que le había obligado en algunas ocasiones a participar en relaciones sexuales con clientes, yo creo que Enrique Rus la única salida que él vio posible fue acabar con la vida de su madre. O sigui, no va ser tant potser una venjança, sinó com una sortida, una alliberació per ell. Él decía que la había matado por eso, por resentimiento, por odio, porque no aceptaba la professió de su madre. Alguns veïns comenten que després del crim se l'escoltava ell per la nit cridant coses, trobant a faltar la seva mare o rient. ¿Això ho va explicar ell en algún moment durant tot el procés judicial? Lo explicaron los vecinos. De hecho, la fecha que utilizó el Ministerio Fiscal para poder establecer cuándo creíamos que se había producido los hechos fue precisamente por la declaración de la vecina colindante, que daba pared por pared, que llegó a manifestar que primero que dejó de escuchar ruidos en la casa y luego que se dio cuenta que durante 15 días, en un determinado mes, la ropa de colgar, de tender, no se había recogido. Y a partir de ahí pudimos determinar una primera hipótesis de cuándo podía haber ocurrido los hechos. Con posterioridad a los hechos, él extrajo varias cantidades de dinero de las cuentas bancarias que tenía juntamente con su madre, porque después de los hechos es cierto que testigos nos declararon que habían escuchado lloros por la noche, que lo habían visto en varias ocasiones venir a casa más embriagado de la cuenta, borracho, y que eso no lo habían visto con anterioridad. Sí, va haver un canvi de personalitat. Hubo un cambio de comportamiento y efectivamente cuando se le pregunta a Enrique Rus por su comportamiento con posterioridad, él casi nos explica que le decía a su madre, ¿ves tanto ahorrar dinero, para qué te ha servido? O sea, se gastó un poco el dinero que no había podido disfrutar él. Enrique Rus ha estat detingut per haver mort la seva mare de 70 anys i conviure durant un any i mig amb el seu cadàver al pis que compartien a Esplugues de Llobregat. Ell diu a la policia que matar-la és la manera que té per alliberar-se de la seva dominació i d'un passat tèrbol marcat per la prostitució. Com és el judici d'aquest cas? El jurat acceptarà les motivacions de l'Enrique o el condemnarà?
Enrique Rus és en un bar de Cornellà molt a prop de casa seva quan és interceptat pels investigadors de policia que li pregunten on és la seva mare. En un primer moment no coopera. Explica de nou que la seva mare és en un geriàtric, però finalment diu la veritat. Els agents van a casa seva amb ell i allà troben un escenari propi d'una pel·lícula de terror. Les persianes abaixades, tovallola sota les portes i en una habitació fosca, el cadàver sobre el llit, envoltat de calç i espelmes. Él confiesa que la mató clavándole un cuchillo en la nuca y había un componente importante que era el hecho de que había habido maltrato durante la infancia del hombre, de Enrique. Le había obligado incluso a prostituirse en el burdel que ella regentaba, que además, a cuenta de lo bien que le había ido la casa de alterne a la mujer, pues que se había enriquecido notablemente, que tenía muchísimos ahorros, tenía 250.000 euros ahorrados, que él incluso lo hacía de chofer y que en un arrebato al final la había matado. Cuando fue consciente del arrebato que había tenido, pues decidió, bueno, no quiero que aparezca el cuerpo, la voy a enterrar en cal viva y voy a esconder los olores con la cal viva, con velas que voy a encender, y tuvo el cadáver ahí metido, ¿no? Él no vivía con ella, sino que iba y venía, ¿no? Lo que pasa es que en el último tiempo se habían dado cuenta de que estaba mucho menos en el piso, lo frecuentaba menos. Lo detienen en un bar en Cornellà y él de entrada no confiesa. Sin embargo, durante el interrogatorio, después de la presión a la que suele someter el grupo de homicidios, pues claro, acaba confesando la verdad de los hechos y se declara culpable. Enrique Rus va matar a la seva mare i després va conviure amb el cadàver durant més d'un any. Com va arribar aquest cas a la policia? Este caso llegó a la policía porque durante ese año recibió llamadas telefónicas de familiares que no tenían un contacto habitual con la madre, pero que sí que llamaban cada mes o cada 2 meses. Y durante ese tiempo Enrique Rus lo que fue dando explicaciones largas a la familia. Esta prolongación de excusas constantes fue lo que hizo sospechar a la familia de que efectivamente había pasado algo. Esto provocó una denuncia por parte de un familiar. La policía intenta comprobar la excusa que había dado Enrique Rus. Se dan cuenta de que esa excusa no tenía ningún tipo de fiabilidad y a partir de ahí las sospechas se van cerrando hasta que un policía lo localiza en un bar. Él le da una nueva excusa, el policía local comprueba esa excusa, llama a la residencia geriátrica y entonces delante Enrique Rus le dice: esta excusa no vale, no está en la residencia geriátrica, ¿qué es lo que ha pasado con tu madre? I com va ser la confessió d'Enrique Rus? Él aceptó matar a su madre y él sabía que eso iba a pasar. Sabía que de un modo u otro llegaría un momento en que lo cogerían. I va explicar en algun moment el per què? La relación de Enrique Rus con su madre era una relación muy especial y había una relación de dominación de la madre con respecto a su propio hijo. Cuando Enrique Rus mata a su madre, él tenía 45 años. No había llegado a tener ninguna relación estable, no había creado su familia, siempre estaba sometido a la voluntad de su madre e incluso aunque había llegado a trabajar como taxista, el dinero lo daba la madre y la madre era la que le gestionaba, como si fuese un adolescente, le gestionaba y le daba el dinero. A diferencia de otros crímenes que se habían producido en fechas próximas, no hay una gran alarma social, sino que es un episodio de violencia doméstica con un grado de hitchcockismo que hacen que la historia sea mucho más grotesca y mucho más interesante, por supuesto. Per saber més d'aquesta estranya personalitat contradictòria, submisa i criminal alhora, parlem amb Bernat Noel Tifón, el psiquiatre forense que va peritar Enrique Rus durant la instrucció de la causa. Tuve la ocasión de poderlo entrevistar. Su madre era madame, ejercía, digamos, la gerencia de una casa de prostitución, obligaba a su propio hijo, que en este caso era el acusado, que era Enrique Rus, a ejercer incluso prácticas sexuales con los propios clientes. Y una mañana le asestó una puñalada en el cráneo, más concretamente en la nuca de la víctima. Intentó esconder el cadáver, primero la envolvió en una serie de bolsas de plásticos, intentó poner una serie de toallas debajo de la puerta para intentar evitar que salga el hedor, hasta que finalmente decidió enterrarla en cal. Mientras estaba en casa, pasaba al lado de la puerta de la habitación donde tenía enterrada en cal a su madre y hablaba con el cadáver. Tocaba a la puerta y le decía: ahí te jodas. Daba la sensación como que realmente tenía y quería poder hablar con la difunta, y esto de alguna manera me hacía recordar evidentemente la propia película de Psicosis, la de Hitchcock.
Tenía, por tanto, como rasgos de tipo paranoides, incluso evidentemente de tipo psicótico. Es decir, que incluso habiendo perpetrado el asesinato de su propia madre, aún tenía el deseo y la intención de querer hablar con el cadáver inerte, evidentemente, de su propia madre. He dicho que no. No me gusta que traigas muchachas extrañas a casa. Y menos aún que tenéis en la intimidad, como vos enamorados, al estilo estúpido de la gente romántica. Madre, por favor. Presentaba unos ciertos rasgos de dependencia emocional. Por eso, también nos hacía poner en la tesitura de que una de las razones por las cuales mantuvo el cadáver en cal era porque aún quería, digamos, mantener cierto tipo de relación con el cadáver. La influencia que podía ejercer la figura materna en el aparato psíquico o en el pensamiento de este caso del acusado, era muy notoria. El hecho de que participase en las actividades sexuales del negocio que regentaba a su propia madre era uno de los elementos por los cuales también mantenía ese grado de dependencia, es decir, hacía lo que su madre a voluntad propia le pedía. Eso finalmente, con el tiempo, era una cosa que no la aceptaba. Su paciencia llegó a un límite y por eso finalmente decidió perpetrar el ilícito que perpetró. Muchas veces, cuando me habla de ese modo, siento unos deseos enormes de enfrentarme con ella o marcharme, abandonarla para siempre. Hay una especie de venganza y una especie de amor. La confusión mental que presentaba en este caso era muy notoria. Si estamos hablando de un sujeto que ya de por sí ya presenta rasgos patológicos de tipo paranoide, incluso de tipo obsesivos, evidentemente viene a adolecer su aparato psíquico y por tanto el alcance del trastorno mental o de la disfunción psíquica que pudiese manifestar en este caso el acusado era bastante notoria. ¿No tiene usted amigos? El mejor amigo para un muchacho es su madre. Així, l'Enrique presenta una dualitat. D'una banda, odia la seva mare, i de l'altra, no sap o no vol desfer-se d'ella. Llavors, potser la pregunta clau d'aquest cas és: mata la seva mare en un impuls d'arrebatament o sap perfectament què vol fer i en planifica l'assassinat? Todo pareció indicar que el crimen que perpetró el acusado no respondía a una planificación previa. Sí que existía unos pensamientos previos de rencor, de odio hacia la figura de la madre, pero esa planificación posterior todo venía a sugerir el hecho de que no existía. Sí tenía la intención de mantenerla. Cuando ya fue detenido, se derrumbó emocionalmente y luego confesó todo ante la policía. I el fet que la mare fos prostituta realment pot arribar a generar un trauma en un individu? Cada uno puede responder de forma distinta ante el conocimiento de que su progenitora, en este caso, por tanto, que su madre, pueda ejercer la prostitución. Hay sujetos en los cuales sus propias madres tienen la suficientemente capacidad y habilidad de poder mantener una vida doble. En el caso que, evidentemente, los menores tengan conocimiento de esa propia circunstancia, puede, evidentemente, afectarles mucho emocionalmente. Sí que podemos decir que sí que existe un daño psíquico, sí que existe un daño emocional, pero el cómo responda no podemos saberlo. Puede responder de forma hostil, puede responder de forma agresiva, como puede responder de forma de un enojo, de un enfado, como incluso puede existir una cierta inhibición. Lo que puede existir de forma clara es el daño emocional, vergüenza ajena, que pueden pensar el resto de personas, el llegar a la confusión. Si mi madre es lo que ejerce como prostituta, ¿realmente yo soy el hijo de mi padre que me ha dado a conocer? Es decir, todo esto puede marcar profundamente en el aparato psíquico y puede, evidentemente, dar lugar a un daño psíquico de forma muy importante. Tot i que ens sembli increïble, el món està ple d'altres casos de fills que han viscut amb els cadàvers de les seves mares, uns per assassinat i d'altres per mort natural. Rússia, 2001. Una dona assassina la seva mare i viu amb el cadàver durant 7 anys. La Corunya, 2009. Un home amb síndrome de Diògenes i conviu quasi un mes. Benassal, Castelló, 2010. 3 mesos amb la mare morta. Florida, 2010. Aquesta dona viu 14 mesos amb el cadàver de la mare amb la intenció de seguir-se quedant la casa. Houston, Texas, any 2011. Aquests bessons amb problemes mentals viuen amb la seva mare morta durant 3 mesos. Gran Bretanya, 2011. Aquesta actriu secundària de la tele amaga durant mesos la seva mare morta per seguir cobrant la pensió.
També per conservar la pensió Aldaia a València, aquest jove va viure amb la seva mare morta durant 2 mesos, vivint pràcticament en la ruïna. És a l'any 2012. Però, sens dubte, el cas més impactant és el que va passar a Tombstone, Arizona, l'any 2011. Timothy Fatting, director i guionista de cinema de terror, va viure durant un any amb el cadàver de la seva mare. Un cas que ens dona peu a parlar de la que, per tots, és sens dubte la història més coneguda d'un fill que conviu amb el cadàver de la mare, l'autor Alfred Hitchcock. Enrique por las noches la llamaba, lloraba, pretendiendo dar a entender que su madre había marchado. Mamá, ¿por qué me has hecho esto? Mamá, ¿cómo me has podido dejar así? Y los llantos pues duraban bastantes horas de la noche, para sorpresa a los vecinos que no entendían muy bien qué es lo que estaba pasando. Cuando empecé a escribir la crónica del crimen de Enrique, pues en el encabezamiento ya lo puse, parece un episodio de tintes hitchcockianos. Lo cierto es que la película tiene 40 años, va 40 años por delante y tampoco podemos entender o llegar a interpretar que él ha cometido ese crimen basándose en psicosis, sino que las circunstancias son las que le han llevado a hacer eso. Señora Bates. Cinc anys després de la mort de la seva mare, Enrique Rus s'asseu a la banqueta dels acusats aquí, a l'Audiència de Barcelona. Serà un dels judicis més sòrdids que s'han viscut a la ciutat. Primer, per la professió de la seva mare, i segon, perquè va conviure amb el cadàver durant més d'un any. El cas serà jutjat per un jurat. El fiscal demana 24 anys de presó i la defensa, en canvi, demana una pena mínima de 7 anys perquè diu que l'Enrique estava obcecat per l'alcoholisme que patia. Els membres del jurat seran comprensius amb l'Enrique i amb tota la seva explicació d'una vida de patiment? O, per contra, considerarà que va ser molt cruel amb la seva mare per conviure amb ella una vegada morta? Vostè quin perfil criminal faría de Enrique Rus? Su perfil psicológico, y porque se realizó una pericial psiquiátrica más que nada para valorar su capacidad de entender y de querer, no dio ningún tipo de trastorno mental. Es decir, una persona que era capaz de discernir entre lo que estaba bien, lo que estaba mal, sabía perfectamente dónde estaba, se ubicaba, era consciente de la responsabilidad de sus actos. Lo que tenía eran rasgos de personalidad como tenemos todos. Y Enrique Rus, los rasgos que presentaba eran de dominación hacia la madre, es decir, una personalidad un tanto inmadura. I com era Enrique Rus a la curta distància al judici? Enrique Rus tenía una presencia bastante afable. No tenía un aspecto de despiadado ni muchísimo menos, era un hombre un poquito grueso. No tenía una mirada penetrante, no mostraba ningún tipo de agresividad. Sí recuerdo que en alguna ocasión lloró o se afligió por lo que había pasado, es decir, él sabía que lo que había hecho estaba mal, pero le podía más el resentimiento que tenía hacia su madre. I quina versió va donar ell durant el judici del que havia passat? Dijo que en un momento determinado, no sé si incluso había habido una pareja que había ido a mantener relaciones en el piso, con una excusa lleva a su madre a una habitación del piso, la ataca de espaldas con un cuchillo. Él no quería que su madre sufriera, que él había escogido la forma que menos padecimiento provocase a su madre, y que una vez que acabó con la vida de su madre, simplemente cerró la puerta de la habitación y ahí la dejó. Recorda vostè la reacció del jurat davant aquest cas? En este caso, el jurado reconoció la culpabilidad, declaró que era culpable porque no podía ser de otra manera, pero si no recuerdo mal, sí que valoró algún tipo de atenuante, si no recuerdo mal la de la obcecación, es decir, supo comprender el proceso anímico de Enrique Rus de todos los años y la educación que había recibido. Durant el judici, l'Enrique sorprèn amb unes declaracions que no deixen ningú indiferent. Explica que abans de matar la seva mare es va beure mitja ampolla de conyac i que sabia que el cop seria mortal.
Després ella es va desplomar i vaig acompanyar el cos fins que va caure a terra. Em va fer molta ràbia, però no estava planejat. També explica que sentia fàstic per la professió de la seva mare i que l'havia intentat apartar de la prostitució fins i tot llegir-li la Bíblia. Això havia estat l'origen de l'odi que sentia cap a ella i el detonant del crim. Matar-la era la manera d'alliberar-me, diu, sentenciant-se ell mateix davant el jurat. L'Audiència de Barcelona condemna Enrique Rus a 17 anys i mig de presó per aquest crim, després que el jurat el declari culpable d'un assassinat amb els agreujants de traïdoria i parentiu i els atenuants de confessió i obcecació, ja que actua cegat per les circumstàncies perquè la seva mare exercia un fort domini sobre ell. La sentència diu que hi ha un plus de perversió en el comportament de l'assassí d'un familiar íntim i que aquests crims demostren una especial rancúnia i una especial maldat. Probablemente me vigilan. Que vigilen. Así se dará cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte. Tranquilízate. Seguro que me están vigilando. Mejor. Mejor. Así dirán, pero si no fue capaz ni de matar una mosca.